tardes a todos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por la hermosa presencia de Él, del Espíritu Santo que viene y nos cubre nuestras necesidades, nos cubre cada una de las circunstancias que traemos en nuestro corazón. A veces ni siquiera lo conocemos nosotros, pero Él nos conoce perfectamente. Y hoy vamos a ver este tema que es el cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. El conocer a alguien, el conocer algo, nos da la oportunidad de ver muchas cosas en esa persona, ¿no? En ese algo. Si nosotros no conocemos a la persona, no conocemos ese algo, podemos pensar cualquier cosa, pero no estamos seguros de lo que él o ese algo piensa o para qué sirve, para qué fue, para qué está ahí. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos a Dios, vamos a conocer su voluntad. Es importante conocer la voluntad de Dios. Jesús en Marcos 3:35 y hoy Dios nos mostró su voluntad en la forma en la que hoy Él vino. Nos mostró su voluntad, nos mostró que su voluntad es que nos sintamos libres, que nos sintamos bien, que a pesar de nuestros problemas que estemos pasando, podamos sentir fuerzas, podamos sentir fortaleza para que sigamos adelante en este camino. Marcos 3:35. Aquí Jesús nos muestra las relaciones que tenía. Nos menciona, Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él reconoce que la relación más estrecha es cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y uno de sus discípulos también le preguntó: ¿y cómo es el Padre? Y le dijo: si me conoces, conocerás al Padre. Realmente la voluntad del Padre, también la palabra de Dios dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces también ahí podemos ver la voluntad de Dios, ¿no? Su voluntad es, primero nos llena de amor, dando ese sacrificio. Que imaginen qué sacrificio fue el dar a su Hijo. Y después nos muestra su voluntad, que no nos perdamos, que a través de ese sacrificio Él quiere que encontremos no solamente una vida eterna, sino también una vida en donde estemos. Por eso Jesús dice: buscadme y viviréis. Porque realmente cuando no le conocemos no tenemos una vida, ¿no? Entonces ahí podemos también ver la voluntad de Dios. En la parábola de los hijos, Jesús reprende. Esta está en Mateo 21:32. En esta parábola de los hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre.
específicamente no se arrepintieron ni creyeron. 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En 2 de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare su rostro, se alejara de sus malos caminos, entonces Él desde el cielo vendrá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestras tierras. Aquí Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no hacer la voluntad del Padre. En esta cita de Crónicas vemos que la voluntad de Dios es sanar nuestras tierras y que seamos perdonados. Y nos da una fórmula, nos da un camino. Esa fórmula, ese camino es la manera en que nosotros podemos conocer a Dios y podemos ir viendo la voluntad de nuestras vidas. La iglesia, el pastor no conoce sus circunstancias de su vida, pero ustedes y Dios sí las conocen. Entonces es ahí, en esa relación, donde nosotros empezamos a ver, como en alguna de los domingos pasados que di un testimonio, cuando yo empecé a ver cómo Dios transformaba mi vida, empecé a darme cuenta de su voluntad, cómo yo me empecé a acercar a Dios y Él empezó a cambiar muchas circunstancias, muchas maneras, muchos esquemas, muchas formas que yo tenía para ver mi vida, para llevar mi vida y caminar en ella, y la empieza a cambiar conforme a su voluntad. Cuando nosotros le empezamos a dar ese espacio en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón a Dios, Él empieza a poner su pensamiento, su forma de llevar las cosas para que nos lleve a su voluntad, no a la de nosotros. Muchas veces esa es la pelea de nuestro proceso y ese es uno de nuestros sufrimientos, el que empezamos a comprender un poco la forma en que Él quiere llevarnos a su voluntad, pero nosotros queremos seguir por... El video nos mostraba dos caminos, ¿no? Nosotros queremos a veces seguir por nuestro camino, por el camino que tiene nuestro pensamiento, nuestras costumbres, por la popularidad que veíamos en una enseñanza, por la popularidad de la gente, ¿no? La popularidad de lo que hacen los demás, de lo que sigue la puerta ancha, la mayoría de personas. Una vez que recibimos a Cristo por fe, somos hechos hijos de Dios. Lo podemos ver en Juan 1:12. Y muchos de los que estamos aquí tenemos hijos e hijas, y nosotros tenemos un deseo para con nuestros hijos. Deseamos, la voluntad de nosotros hacia nuestros hijos es una voluntad buena, ¿no? Queremos lo mejor para ellos de alguna manera, aunque a veces en nuestra cultura, en nuestras formas que hacemos las cosas, no les damos lo mejor realmente, pero Dios es sabio y Dios en su sabiduría quiere también lo mejor para nosotros. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él desea guiarnos de su mano como hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús,
aceptamos ser guiados. Es la diferencia, que muchas veces Dios viene y aun cuando nosotros todavía no lo aceptamos, Él viene y por misericordia nos trata de guiar, nos lleva, pero no vamos a ir muy lejos porque no estamos aceptando su guía. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos su guía, aceptamos su pensamiento. Podemos ver Salmos 143:10. Aquí nos habla Dios de su voluntad también. Salmos 43:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Me pasé hasta el 11, pero está muy interesante también. Esas angustias, esas circunstancias que nosotros estamos pasando, a veces las pasamos por necios, ¿no? A veces las pasamos porque no nos queremos dejar guiar. Nuestra carne es muy, muy fuerte y nos ata. Y pues de eso se trata el venir, el estar aquí con Dios, de ver y tratar de entender cada paso que Dios nos da, para que podamos ver y conocerlo cada día más y confiar en Él y entender su voluntad. Aquí Dios no nos está tratando de ocultar su voluntad, Él quiere revelarla, como hoy lo hizo. Hoy a cada uno de nosotros nos reveló algo en cómo vino, cómo nos tocó, cómo sentimos su presencia. Cada uno de nosotros sabremos qué es lo que nos dijo. Dice que Él ya nos ha dado muchas direcciones en su palabra. Debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando podemos dar gracias de todo, es porque una de las características, yo creo, de Jesús era ser agradecido, ¿no? Cuando nosotros tomamos a Jesús en nuestro corazón, podemos dar gracias de todo. Podemos dar gracias porque sabemos que nos está dando Dios, porque aceptamos lo que Dios nos da. Muchas veces y muchas ocasiones traemos el yo en nuestra boca. Yo hice, yo doy, yo hago. Y pues al que tendríamos que agradecer es al yo, ¿no? Cuando aceptamos a Jesús, nos damos cuenta de que Jesús hizo por nosotros, de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús nos dio, de que el Padre nos dio a través de Jesús. Y es cuando nos damos cuenta que tenemos que agradecer cada y una de las cosas que recibimos, desde que nos levantamos, nos acostamos, lo que soñamos. Nos muestra muy claramente también ahí su voluntad. Dios, la voluntad de Dios se puede conocer y demostrar
Podemos buscar Romanos 12:2. Muchas de las ocasiones, pues lo único que nos conocemos somos nosotros, ¿no? Y solo confiamos en nosotros, pero nosotros como humanos, nuestra carne tiende a fallar, tiende al pecado, y pues eso es lo que muchas veces tenemos en nuestras vidas, de que no conocemos a Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Dios nos habla de la transformación de nuestro entendimiento. Mientras no tenemos una transformación en nuestro entendimiento, la voluntad de Dios no va a ser ni agradable ni perfecta en nuestras vidas. Y nosotros vamos a sentir que es desagradable e imperfecta, porque nuestra carne sigue luchando en hacer nuestra voluntad. Yo lo sentí así cuando Dios me acerqué a Él y lo busqué, pero poco a poco empecé a sentir mucha satisfacción, mucha paz, algo que fue realmente agradable, ¿no? Cuando traemos circunstancias en nuestra vida realmente muy fuertes, no nos damos cuenta de lo que corremos, pero estamos buscando paz, estamos buscando tranquilidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos da una secuencia importante. El Hijo de Dios se niega a conformarse a este mundo, y por el contrario, se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puedes conocer la perfecta voluntad de Dios. Cuando hoy nos permitimos y le permitimos al Espíritu Santo entrar a nuestras vidas, podemos ver la voluntad de Dios y tomar de su misericordia. Su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana, y hoy tomamos de ella. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil, requiere paciencia. Es natural querer conocer la voluntad de Dios de un solo zarpazo, ¿no? De un solo trago. Querer conocer la voluntad de Dios en una sola vez, pero Dios nos da en su sabiduría, paso a paso, la forma de irnos transformando y de ir conociendo la voluntad de Él. De lo contrario, no entenderíamos, y yo creo que esa voluntad no la llevaríamos a cabo en nuestras vidas. Cada movimiento que Dios hace es un paso de fe, y Dios nos va poniendo cada vez más fe y utilizando esa fe para tener una relación con Él. No podemos ver a Dios como tal, como estamos viendo nosotros, pero mediante nuestra fe podemos sentirlo y podemos ver los resultados que dan nuestras vidas en la medida que nosotros le permitimos hacer su voluntad en nuestras vidas. Es difícil aceptar y ver la voluntad de Dios. Este conocer de la voluntad de Dios nos permite confiar en Él. La confianza es una de las cosas con las que el ser humano obtiene más libertad. Los hijos, los niños, muchas veces
en lugares, tanto en la iglesia, en otros lugares hay reglas establecidas, ¿no? No puedes andar acá muchas veces corriendo de esta forma, etcétera. Hay muchas reglas. La mayoría de los niños rompen esas reglas, sienten cierta libertad de quitar reglas que les impide expresarse como ellos quieren, como ellos sienten. Muchas de esas reglas nosotros no las podemos romper para nuestras vidas, porque son ataduras que nos impone la sociedad y solamente confiamos en la sociedad. Confiamos en un sistema que conocemos a la perfección porque nos lo enseñaron desde pequeños, nos lo inculcaron desde el vientre de nuestra madre, cuando nacimos, crecimos. Por eso nos es difícil conocer a Dios y confiar en Dios. Confiamos muchas veces en lo que nos dicen las personas. Por ejemplo, si yo llego a la casa y encuentro a alguien que me agreda, confío muchas veces en la respuesta de mi carne, ¿no? Muchas veces quiero agredir también de regreso. Pero en la medida que conocemos a Dios, nos tomamos un poco de calma y pensamos, porque ese pensamiento de Dios ya está ahí y vamos a reaccionar con ese pensamiento de Dios, no con lo que nosotros sintamos en nuestro corazón para dar una respuesta carnal, una respuesta humana de la que sentíamos. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos. A menudo queremos que nos diga de qué manera actuar, de qué manera vivir, con quién casarnos, qué auto comprar, qué chamarra, qué marca. A ver cuál marca le gusta a Dios, ¿no? Pero si nos sometemos a Él, Él tiene maneras de prevenir todas las decisiones que tomemos, que pueden ser tal vez equivocadas. Podemos buscar en Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Tropas. Nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas, que en el momento no lo vemos, pero más adelante vemos que tenemos consecuencias, que hay cosas que inevitablemente tomamos la decisión y ocurrieron, ¿no? Pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados tenemos que pagarlas. Y en la medida que nosotros conocemos a Dios y confiamos en Él, Él nos previene de tomar decisiones erróneas, nos proviene y nos da guía para tomar las mejores decisiones. Cuando mejor conocemos a una persona, nos familiarizamos con ella, conocemos sus gustos, conocemos lo que más les gusta y lo que más le desagrada. Entonces tenemos el conocimiento de tener una mejor relación con esa persona, ¿no? O una peor relación si no nos agrada mucho, pues sabemos de qué manera alejarla de nosotros. En la medida que conocemos a Dios también, sabemos cómo le agradamos a Dios y nos va dando esa forma para agradarle, para venir y que Dios nos reciba. Sabemos lo que no debemos de hacer para no desagradarlo.
Y en esa medida que le conocemos, podemos acercarnos más y más a Él y buscar su gloria, buscar ese sitio hermoso donde por un momento no existe nada más que Él y nosotros, donde por un momento todas nuestras circunstancias se caen, toda enfermedad se cae, aún y muchas personas que tengan enfermedad, en ese momento de estar inmersos en su gloria, aún así no existe para ellos gloria más grande. Un ejemplo claro es nuestro hermano Julio Melgar, ¿no? Que está pasando por situaciones muy difíciles, pero sin embargo, si podemos ver un poco su mensaje, es uno de los mensajes más fuertes de fe que se ha visto. No en balde la palabra de Dios que dice que en su angustia el hombre lo buscará. Cuando mejor conocemos a Dios es cuando vamos a encontrar cosas más grandes en nuestra vida. Lo conocemos y eso nos ayuda a conocer su voluntad. Encontramos la guía de Dios fácilmente disponible, la justicia del perfecto enderezamiento de nuestro camino. En Proverbios 11:5 Proverbios 11:5 dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. No podemos tener justicia si realmente no conocemos a Dios, ¿no? Si no conocemos su voluntad. Vamos a impartir nuestra propia justicia si no conocemos a Dios. Vamos a impartir nuestras propias formas de ver, de juzgar. Vamos a juzgar y a ser jueces si no conocemos a Dios, porque el juzgar y el ser juez lo dejamos a Él cuando ya lo conocemos. Sabemos que Él es el Todopoderoso, el que pone, el que quita, el que conoce absolutamente todo. Y ese conocimiento y ese Dios, el ser Dios, le da el poderse mover en nuestras vidas totalmente. Si nosotros estamos caminando en un camino en Jesús, en un camino en Dios, debemos de asegurarnos y ver que su voluntad está caminando en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios está colocando sus deseos en nuestro corazón, y la clave de encontrarle, la clave de ver su voluntad es desear los propios deseos de Dios, no desear nuestros propios deseos. Es tratar de morir a nosotros, porque Satanás es sumamente astuto y él viene y nos patea con lo que más nos duele, con el desorden, nos pone cosas que en nuestro pasado están, mientras Dios nos dice que ese pasado ya no existe, Él se olvidó de él. Entonces, en la medida que nosotros podamos conocer más a Dios y ver su voluntad, que ya está en nuestro corazón porque nosotros aceptamos a Jesús, vamos a poder encontrarle y caminar en su perfecta y grata voluntad. Muchas gracias. Damos gracias a Dios. Ojalá este mensaje quede en nuestro corazón y que no se lo robe el enemigo, que lo llevamos a cabo en nuestras vidas, que caminemos en la voluntad
que Dios tiene para nosotros.